Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser lasallista. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en un espacio en el que yo creo que ya existe pues, un solo personaje que viene a contender y a dar oposición o una verdadera propuesta, porque yo creo que todavía no estamos hablando de propuestas, pero sí sería importante mencionar que en Guanajuato pues ya son 27 años que ha marcado un solo partido lo que es la línea en el poder, y que a través de este personaje pues parece que quiere dar un cambio distinto, ya a manos de ellos, ya diría que se ocupa el senador, pero ya no le voy a decir senador porque ahora va a ser precandidato o candidato a la gobernatura por Guanajuato por el PRI, Gerardo Sánchez. Muchas gracias, Saúl. No, bueno, ya soy senador con licencia y soy precandidato a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces estamos en una etapa donde tenemos que construir, donde tenemos que dialogar y donde tenemos que hacer todo un ejército de competidores que nos permita la alternancia política en Guanajuato. Yo lo voy a seguir siendo senador, porque creo que me quedé en ese ínter. Con todo respeto para que la gente electoral, porque de repente ven esos programas y no nos brincamos ninguna elección, simplemente es por darle la investidura que se ha mantenido. Sí. ¿Por qué quiere ser gobernador de Guanajuato? Bueno, primero pues hay toda una emoción y un compromiso con la ciudadanía y queremos estar en este reto, en este desafío, en función de los múltiples problemas que existen en Guanajuato y que no vemos que haya voluntad política para resolverlos. Tenemos un problema que ha crecido de manera abismal, que ofende a las familias, que desintegra a la sociedad y que prevalece un ambiente de dolor, de miedo, de terror, como es el problema de la inseguridad pública que existe en el Estado, donde siempre hemos manifestado nuestra inconformidad por la estrategia que se estaba marcando por parte del gobierno del Estado, y los exhortábamos para que juntos con el gobierno de la República y con los gobiernos municipales pudieran establecer una estrategia que les permitiera conjuntar esfuerzos y que tuviera un efecto de detención, de prevención y de solución de un problema de fondo. Pero sobre eso también hay otras cosas que han ido creciendo en Guanajuato, que han sido denunciadas y que sencillamente hay oídos sordos, hay indiferencia, y en consecuencia nos hemos percatado a lo largo y ancho del Estado de la inconformidad que existe con el actual del gobierno, y donde la gente nos pide un cambio, nos pide que participemos de manera responsable y entusiasta para juntos configurar esa alternancia política que nos permita oxigenar al gobierno, que nos permita una óptica diferente y en consecuencia que tengamos oportunidad de responderle con toda prontitud a la gente y a la ciudadanía. Algo complicado pero no imposible, ¿no? Se habla de que el gobierno federal a través del presidente de México, Enrique Peña Nieto, las cosas no han caminado en el país como se debiera, y de una u otra forma se etiqueta a la marca Peña Nieto PRI como que todos son iguales. Yo no dudo de la capacidad del presidente, porque de una u otra manera pues los recursos que vienen son del gobierno federal, ahí está la evidencia de hospitales, carreteras, obras magnas, ¿no? Y también se dice pues, que yo creo que nadie hace todo a la perfección. ¿Cuál es la diferencia que pudiera marcarse?
pues sí, o sea, él es el presidente de México, viene del emanado del PRI, pero pues un Gerardo Sánchez es de Guanajuato, aunque venga un emanado del PRI, pues el PRI no es el mismo a nivel federal, ni el PRI es el mismo en Michoacán, ni en Querétaro. ¿Cómo viene a ser esta estructura? Mira, Esaú, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre una figura y otra. Y tenemos que distinguir también entre un ámbito de gobierno y el otro. Yo debo reconocerle al presidente el enorme esfuerzo que hizo para construir acuerdos y consensos y realizar reformas estructurales que históricamente no se habían hecho. Desde la promulgación de la Constitución de 1917 hasta la fecha, nunca se habían hecho tantas reformas y de tanta trascendencia. Es decir, es un cambio de 180 grados en el desarrollo de la política pública en nuestro país y de visión también. Una visión de apertura, de inclusión y de desarrollo de nuestro país. Entonces, partiendo de eso, sencillamente quiero ejemplificarlo. Vicente Fox no pudo hacer ninguna de esta naturaleza. Felipe Calderón tampoco. Y el presidente Peña no hizo una hizo muchas, en materia educativa, en materia fiscal, en materia financiera, en materia energética, en fin, que desde luego eso implica que haya mayores recursos, que haya mayores inversiones, que nuestro país se abra en plena apertura a todos los mercados, en donde la competitividad y la inversión privada también se privilegien y donde se preserve la rectoría del Estado y donde también se garantice la soberanía de nuestro país. Entonces creo que en las reformas, por mencionar solo alguna, el de telecomunicaciones, antes hablabas tú de un teléfono celular a un fijo y te cobraban, o de un fijo a un celular y te cobraban. Ya no hablemos de un lugar a otro de larga distancia donde te cobraban. Y esto es una reforma que les da beneficio a los ciudadanos, que hoy todas las llamadas locales, que hoy ya no te cobran, que hoy te permite que estés a la vanguardia en las telecomunicaciones, en todos los medios de comunicación, y eso es un beneficio sencillamente para toda la ciudadanía. Entonces, como estas, se han hecho varias reformas, tienen sus costos, hay que pisar callos indiscutiblemente, hay intereses que se pisan, pero creo que la intención de las reformas estructurales era beneficiar en su conjunto a los mexicanos y fortalecernos al interior y al exterior como país. Y entonces, eso va a pasar a la historia, probablemente no se le juzgue en este momento de manera inmediata, pero a mediano y largo plazo vamos a ver las virtudes y ventajas de haber implementado estas reformas. La otra, pues el presidente Peña viene de un proceso de alternancia política que hoy suena de lo más común en la ciudadanía. Si tenemos un gobierno que nos deja satisfechos, pues le damos continuidad. Si tenemos un gobierno que está insatisfecho, pues nos provoca que impulsemos el cambio. Pero hoy vemos que a pesar de las enormes crisis económicas que se dieron en todo el mundo, como un reacomodo de capitales, como una estrategia mundial, nuestra economía, que es una economía emergente, ha salido adelante. Se ha mantenido y se ha estabilizado el precio del dólar, a pesar de la caída del precio del petróleo. Nos han ayudado en parte también las remesas y también que hemos sido un país exportador, de manera tal que antes era muy común ver crisis tras crisis. Hoy vemos que hay toda una institución que está soportando y que le da sustento a la economía de nuestro país, de manera tal que se resienta lo menos posible la crisis económica en las familias y en el pueblo en general. Vamos a seguir platicando, vamos a una pequeña pausa y ahorita seguimos platicando sobre todo este cambio que se pretende, todo este cambio que está a nivel nacional, y yo creo que vamos a atravesarlo todo a nivel estatal, que es lo que nos implica a los guanajuatenses. Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas.
Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser lasallista. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Bueno, pues seguimos platicando aquí con el senador con licencia Gerardo Sánchez, que realmente pues está de plácemes porque al menos ahorita, yo le decía ya, el primer asalto dentro de manera interna pues lo ganó, porque creo que desde hace muchos años la unidad del PRIismo no se veía. O sea, de antemano sale un candidato de unidad. Creo que no había salido esta parte. También ya se ven los candidatos y candidatas a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a las presidencias, aunque en algunos todavía hay 2 o 3 actores políticos. Es claro y evidente que pues solamente algunos parece que están disconformes, ¿no? Pero en su mayoría el priismo se ve distinto a como no se había visto en años anteriores. O sea, ¿por qué como cabeza de toda esta planilla, cómo le hizo para decirle a un José Luis Romero Hicks, oye, necesito que me apoyes? ¿Cómo decirle pues a toda la militancia que crean en este proyecto? Bueno, yo creo que ahora se ha dado un fenómeno totalmente diferente, no solamente para construir la unidad de los priistas, sino para convocar a todo el priismo a una justa democrática en donde tomemos en consideración y en reconocimiento a la militancia política. Por un lado, por otro lado, también es el hecho de que todos han contribuido a una movilización permanente en todo el Estado, a un activismo que nos ha permitido también reactivar la actividad política y tener toda una gama de personajes y de activos que están participando, y que no es el de la voz. La unidad y el trabajo uniforme se construye con la participación de todas y todos, que en este momento es el resultado de una candidatura de unidad en el marco de una convocatoria para una convención que habrá de constituirse el próximo 20 de febrero y donde yo seré ratificado como candidato a la gobernatura. Pero de no haber sido en estas circunstancias, entonces, si no hubiera habido un solo candidato y que hubiera 2 o 3 de acuerdo a la modalidad que nos permitiera la convocatoria, entonces tendríamos oportunidad de tener una elección interna, democrática, en donde los sectores y organizaciones tendrían que mandar a sus delegados electos democráticamente, en donde los comités municipales tendrían que mandar también a sus asambleístas electos democráticamente, y donde se buscara equilibrio y la presencia de todas las fuerzas políticas priistas guanajuatenses. Ahora sí, pues hay que mencionarlo, ¿no? En algunos medios de comunicación se ha puesto en evidencia personajes como Bárbara Botello, como el propio Miguel Ángel Chico, como la diputada Irma Leticia, en el que dicen que no se cumplieron los acuerdos, y en algunos casos hasta el grado de mencionar que puede salir del propio partido. Bueno, yo creo que primero no son acuerdos, es una convocatoria a la que regula un proceso, y partiendo de ese supuesto hay varios que se inscribieron en su pretensión de ser candidatos y candidatas al Senado, y a todas y a todos yo los conozco, les expreso mi reconocimiento y su lealtad y compromiso con el partido. Pero son 2 fórmulas, la 1 y la 2, y son varios los aspirantes, y el partido a nivel nacional hace una deliberación, análisis, para ver quiénes son sus perfiles competidores,
quiénes dan mayores dividendos, quiénes en una coyuntura pueden llegar, y hacen un análisis y toman una definición. No es una cosa que yo la haya generado, es una convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Y en el partido siempre están las puertas abiertas. A veces a algunos nos toca la oportunidad, a veces no. A veces nos toca bailar con la más fea, o a veces ni siquiera bailar. Entonces, yo creo que tenemos que transitar en este proceso con una enorme madurez política, combinando a la incorporación, a la inclusión de todas y todos. Y en ese sentido estamos en una etapa donde a veces las pasiones se expresan un poquito más amplias que otras, en donde también suele salir a resurgir el resentimiento o el dolor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aspiramos a un cargo con tanto cariño y con tanta ilusión que cuando no se nos da, pues es obvio que hay una decepción, hay coraje, hay inclusive pues una serie de reacciones que muchas veces no las controlamos. Pero nosotros hemos mantenido un criterio de inclusión de todas y todos los que quieran participar. En lo que a mí corresponda reacomodar y generar condiciones para hacerlo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Primero, porque yo no le estoy compitiendo a nadie un cargo. Segundo, porque el proceso interno en el cual yo estuve sometido para ser candidato estaba y reconocí públicamente las virtudes de una convocatoria. Y como tal me sometí a ella. Nosotros teníamos claridad de que en los términos que saliera la convocatoria, fuese como fuese, nos íbamos a registrar. ¿Por qué? Porque nuestra aspiración es motivo de la improvisación o de un arranque de último momento. Es una aspiración y es un proyecto que se viene construyendo con mucha gente a lo largo y ancho del Estado, con muchos liderazgos que se sustentan por causas o razones que debidamente las tienen justificadas para luchar y para ir al encuentro de la gente en un cargo de elección popular. Entonces, no era un capricho personal, no era un apetito personal, ni el hecho de querer llegar para figurar yo en la política del Estado. Yo he tenido el privilegio de estar en varios cargos públicos, en el orden federal, en la administración pública, y en gran medida esa encomienda me la han dado los compañeros que yo represento. Y partiendo de ese supuesto, ahora tengo el privilegio de ir a uno de los retos y desafíos más complicados en la historia del partido. Pero esa complejidad a mí me emociona para luchar, para trabajar, para presentar un diagnóstico y una plataforma que convenza a los ciudadanos de que en Guanajuato es necesario el cambio, de que urge la alternancia política en razón del propio diagnóstico que hoy tenemos y donde hay una enorme molestia de la ciudadanía en torno al actual y a los resultados de la administración pública del Estado. Vamos a otra pausa y vamos a ya casi concluir con este espacio de Notus y seguir platicando de este proceso que se avecina, porque ya estamos a pocos días, que ya inició como lo han dicho en el IEC, en el INE, pero que de forma ya oficial pues va a arrancar pues escasamente ya en un mes, más o menos tenemos un mes un poquito más para iniciar. Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser lasallista. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Bueno, pues seguimos aquí platicando con el senador por licencia y precandidato, aspirante a la gobernatura del Estado de Guanajuato por el PRI, Gerardo Sánchez. Hace unos días vino Ricardo Anaya
Y uno de los compromisos que decía era que quería para Guanajuato 1.400.000 votos. Uno. Dos, lo mencionan como a Guanajuato uno de los estados o el estado más panista que puede haber en México. Grandes retos del PAN. ¿Y cuáles son los grandes retos de este PRI? A través de la representación de Gerardo Sánchez. Porque creo que lanzar las campanas al vuelo antes de iniciar un proceso, pues habla de una gran soberanía. Mira, a mí me parece que lo que dice el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República es una mentira. Es una mentira que no tiene sustento, como las que acostumbra decir de manera recurrente. No tiene sustento porque también hace 6 años nos dijeron que íbamos a guanajuatizar México. Y aquí nos quedamos prácticamente, tuvimos un empate técnico en la presidencia de la República en el estado aparentemente más panista del país. Y ahora que nos damos cuenta del diagnóstico de lo que piensa la gente en Guanajuato, en donde hay una enorme molestia de la sociedad en general por la incompetencia del gobierno del estado, entonces decimos, ¿de dónde lo van a sacar? El 1.400.000, al igual que lo dijimos hace 6 años. Cuando a un gobernador, que quiero eludir el nombre, ¿sí?, se le ocurrió decir que se iban a guanajuatizar México. Entonces, yo lo primero que señalé es que era imposible que lo fueran a hacer, porque había molestia de los ciudadanos, de los electores. Si en aquel tiempo lo había, hoy está más recrudecido. Y en consecuencia tiene y presenta mayores rasgos para lograr las metas. Es una mentira del precandidato a la presidencia. Por otro lado, difícilmente podrá ganar la presidencia. Va en tercer lugar en las encuestas. Tiene un discurso que no le llega a la gente, que no penetra, que a través del golpeteo no le ha dado resultados y que además los propios analistas lo han dicho, su mensaje no le llega a la gente. Entonces, en el recorrido nacional que ha tenido no ha sido muy fructífera y en consecuencia, primero, es mentira que vayan a sacar 1.400.000. Es una ofensa a los ciudadanos de Guanajuato. Y en segundo lugar, el proyecto de Acción Nacional a la Presidencia de la República es un proyecto que día a día se desvanece más. En Guanajuato también los números son muy claros, ¿no? Parece que cada vez tenemos más pobres. Y de hecho hay un estudio de la UNAM que hace unos días estaba leyendo donde decía que desafortunadamente sí ha habido crecimiento económico, pero también ha habido una disertación, una ampliación entre las clases sociales. Y lo vemos de manera evidente en los municipios del corredor industrial que se han dedicado a hacer clústeres privadas y que no dejan pasar a gente porque tienen la apariencia de o robar, o de que no se visten bien, o de que no están bien. Que eso habla de que hay 2 Guanajuatos, y ese Guanajuato que ese grupo no le gusta, pues cada vez es más grande, ¿no? Hay más pobres. Vemos un Guanímaro donde no es posible que tengamos, que sea uno de los municipios a nivel nacional con mayor número de migrantes. Vemos otro tipo de municipios donde pues, realmente no tienen servicios. Estamos hablando de un siglo XXI ya en el que no hay agua, no hay luz, no hay caminos, la escolaridad es mínima. ¿Qué pasa en esto? Yo creo que, con todo respeto, el gobierno del Estado se ha equivocado en la política pública al servicio del pueblo. Está bien que privilegiemos el garantizar las fuentes de empleo, pero las fuentes de empleo que han llegado con la industria automotriz son fuentes de empleo mal pagadas. ¿Cómo es posible que un obrero que está trabajando en una transnacional gane menos dinero que un jornalero agrícola que no tiene prestaciones? Y la otra es que no podemos apostarle al crecimiento económico y al desarrollo de Guanajuato en una sola vertiente. Creo que tenemos que diversificar la economía,
tenemos que potencializar a los municipios que hoy se encuentran en rezago, que no están en el corredor industrial y que tenemos que incorporarlos al desarrollo. Y allí implica una estrategia contundente de combate a la pobreza y a la marginación, de generarles nuevas oportunidades, de generarles empleos, de reactivar la economía y de cambiar el esquema que hoy se tiene y que no representa una esperanza para los pobladores de las zonas más marginadas de Guanajuato. Es triste ver cómo va creciendo en una estrategia, a pesar del programa Impulso de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato. El único que implementa una política de combate a la pobreza es el gobierno de la República a través de CEDESOR. Es triste ver que no haya una definición y una claridad de dónde son los puntos contundentes para combatir y para sacar del retraso a mucha gente que hoy vive en condiciones verdaderamente inhumanas. Entonces, hay municipios que se están quedando desolados, hay municipios que no encuentran un aliento, que no encuentran un estímulo y que en consecuencia tienen también vocaciones muy naturales en donde les podemos ayudar, donde con una contundencia de las políticas públicas del Estado, a través de una reingeniería de gobierno, a través de una innovación de política pública, nos permite ir al encuentro de esa gente. Y la otra, lo que hoy tenemos en boga en el corredor industrial, tenemos pues que hay una desintegración de la sociedad, del tejido social, que la violencia nos agrede, que no hay más oportunidades, que tenemos problemas de vialidad, que tenemos problemas de falta de servicios, en fin, como que sentimos ya la impresión de la gente de que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales no han tenido la capacidad para darle una respuesta pronta e inmediata a los ciudadanos. Y ese círculo vicioso no puede seguir, tenemos que romperlo. Y la única manera de hacerlo es oxigenando al gobierno, es provocando la alternancia política, es convocando a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los grupos organizados, a todos aquellos que no han votado para que voten de manera importante y podamos generar el rescate de Guanajuato, en donde haya nuevas oportunidades, en donde incorporemos al desarrollo a la gran mayoría de los guanajuatenses y donde juntos construyamos la grandeza de nuestro Estado. Guanajuato es una zona económica especial, pero no como tal podemos estudiar otros renglones que están en franco abandono y que debemos de ser solidarios y debemos de generarles condiciones que les permita incorporarse al desarrollo integral de los guanajuatenses. Entonces, esos son los males, como dicen, ¿verdad?, los males de Micaela, y nosotros tenemos que ver de qué manera, con pleno conocimiento, con plena creatividad, con el sentimiento de la gente, podemos acercar una propuesta que nos permita que todos estemos satisfechos, pero yo aspiro en todo caso a ser el gobernador para ser un ciudadano más, en donde interprete las necesidades de la gente y donde todas esas carencias se reflejen en un combate drástico a través de una política pública del Estado. Ya por último, ya tiene un plan definido de estrategia, ya tiene un discurso que a lo mejor precisamente no sea de golpeteo, porque hay ocasiones en que vemos a los candidatos y que dicen, no, es que el gobierno no hizo esto, no hizo lo otro, pero no presenta propuestas tampoco como para decir, mira, no lo hizo, pero yo traigo esta propuesta. ¿Cuál es la estrategia? Porque en verdad lo vemos muy claro en el gobierno estatal, donde pues, el culpable es el gobierno federal. Lo vemos en los candidatos nacionales, donde el culpable es el de al lado. Es que es muy fácil echar la culpa a otra persona o a otro nivel de gobierno cuando no existe la capacidad, cuando no existe la imaginación y cuando no existe la voluntad política para hacerlo. Todas las virtudes y todo lo que implica apoyo de recursos económicos a Guanajuato es la buena voluntad del gobierno de la República. Todo lo que implica socializar la información de quién es el que les dé el beneficio, de quién es el que les está ayudando y de qué manera se coordinan, es simplemente borrar al gobierno federal y decir que todo es producto
del trabajo del gobierno del Estado. Y sabemos que no es así. Entonces, yo estoy dispuesto, desde ahora se los digo aquí de cara al público de Notus, ¿sí?, a hablar sin cortapisas, con toda libertad y abiertamente con toda la sociedad, de cómo tenemos que implementar un gobierno plural, transparente, en donde la característica principal sea la erradicación de la corrupción, la transparencia de recursos, la incorporación de personajes capaces guanajuatenses que quieran a nuestra tierra y que quieran poner lo mejor de sí mismo al servicio de la gente. Y la otra, nuestro proyecto no es un proyecto, no es una ocurrencia, no es un proyecto que de la noche a la mañana lo queramos impulsar, es un proyecto que se sustenta en las carencias de la gente, en las dolencias de la gente, en las necesidades de la gente, en lo que están reclamando desde hace mucho tiempo y no les dan una respuesta. Y una manera de poner a prueba lo que nosotros pensábamos como precandidatos o como candidatos en una jornada electoral es invitando a los demás contendientes a un debate público, en donde temas orales que le preocupan a la ciudadanía se toquen con toda puntualidad y analicemos colectivamente quién tiene la razón y qué viabilidad de gobierno tiene posibilidades de triunfo y de respuesta a la ciudadanía. Entonces yo les digo, al candidato del PAN lo invito no 1, 3, 4, 5 veces cuando sea necesario, en los canales, en los medios de comunicación o en las plazas públicas, a discutir los problemas que hoy tienen los guanajuatenses y que hay que darle respuesta inmediata. Bueno, pues yo creo que con esto estamos concluyendo. Ojalá que lo escuche Diego Sinué y que pues también existe ese tipo de apertura, porque hay ocasiones en que esto que no tengan miedo, no va a pasar nada, hay que hablar con toda libertad y con toda prudencia también, pero con realismo, con la gente, de lo que requiere y lo que vamos a hacer. Pues sí, una mesa de diálogo es lo más, pues se dice, ¿no?, mesas de diálogo, donde hay que dialogar y al final llegar a acuerdos en común, porque considero que pues, ninguno de los aspirantes nos va a buscar el mal para los guanajuatenses. No, de ninguna manera, pero sí es muy importante que reflexionemos de cara a la sociedad qué es lo que pensamos para solucionar y para rescatar Guanajuato. A ver, sobradamente hemos dicho el problema que lastima, que los tienen el temor y el miedo a los guanajuatenses, el problema de la delincuencia. ¿Cómo le vamos a hacer para resolverlo? Ellos no lo han resuelto, ni pueden. Solamente ahora sí reconocen la voluntad del gobierno de la República para venir a garantizar la estabilidad y la paz en Guanajuato. Pero antes no lo aceptaban. Y hoy la gente en Guanajuato confía en el ejército, confía en la gendarmería, confía en el gobierno de la República para preservar la seguridad pública, la armonía y la paz de los guanajuatenses. Entonces, el gobierno está rebasado. Hay que hacer un nuevo gobierno, hay que hacer un cambio y hay que hacer una alternancia política que nos permita refrescar al gobierno y darle respuesta contundente a la gente. Bueno, le agradezco mucho, en verdad es un placer escucharlo. Le deseo el mejor de los éxitos. Yo creo que para toda la sociedad en general de Guanajuato necesitamos campañas de altura, necesitamos campañas de propuesta, de interacción social, y yo los invitaría a que toda la gente pues, les pregunte pues, a través del mismo diálogo, no solamente de la queja y de lo que cuenta el que está al lado, sino más bien de manera directa, pues hagan una propuesta, hagan una pregunta, y de una u otra forma pues ya los candidatos o aspirantes a ser gobernadores pues que también lo respondan, para que no nos quedemos con ese pues si hubiera, ¿no?, que dicen, si hubiera quedado pues sí, pues si hubiera no existe, el hubiera no existe jamás, es el hoy y el ahora. Muchas gracias. Al contrario, y un saludo a todo el auditorio de Notus. Muchísimas gracias, hasta luego.